Bueno, chicos, en la clase de hoy vamos a empezar a trabajar la integral definida y con la integral definida vamos a ver algunas aplicaciones que tenemos de la integral. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la integral definida? La integral definida, para hacer la integral definida, vamos a tener que tener una función f, pero esa función f tiene que ser continua en el intervalo a, b. Es decir, que la función f cuando la grafiquemos en el intervalo a, b no puede tener huecos ni puede tener asíntotas verticales, ¿no? Entonces, si sucede que la función f es continua en ese intervalo, vamos a definir la integral definida como integral desde a, se lee así, integral desde a hasta b de f de x, donde a se le conoce como límite inferior y a b se le conoce como límite superior. Entonces la integral definida está dada por la integral entre a y b de f de x. ¿Y cómo se calcula esa integral definida? Mediante el teorema que les estoy escribiendo acá. Entonces vamos a tener la función que ya decíamos que tiene que ser continua en el intervalo a, b. Entonces vamos a suponer que nosotros conocemos una primitiva de la función f minúscula y llamemos a esa primitiva f mayúscula. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros calculamos la integral entre a y b de f de x, entonces el resultado va a ser igual. Escribimos la primitiva de la función y vamos a decir que la vamos a evaluar entre a y b. ¿Cómo así que evaluar entre a y b? Pues lo que hacemos es evaluar la primitiva primero en el límite superior y le restamos la función primitiva evaluada en el límite inferior. ¿Listo? Este teorema es el que nos va a servir para calcular la integral definida. En algunos libros lo llaman el primer teorema fundamental del cálculo. Sin embargo, aquí simplemente lo vamos a enunciar como teorema porque vamos a ver después otro teorema que lo vamos a llamar el teorema fundamental del cálculo, que en algunos libros es conocido como segundo teorema fundamental del cálculo. ¿Listo? Bueno, entonces este teorema nos va a servir para calcular la integral definida. ¿Listo? Ustedes pueden consultar en algunos libros de dónde sale esto, y esto sale de algo que se denominan las sumas de Riemann, ¿listo? Para calcular la integral definida. Sin embargo, nosotros no, por cuestiones de tiempo, no alcanzamos a ver aquí las sumas de Riemann, por eso se los estoy enunciando únicamente de esta forma. Y las sumas de Riemann básicamente sirven para hallar unas áreas de unas curvas que nosotros simplemente la vamos a calcular directamente con la integral definida. Bueno, entonces, si ya tenemos este teorema, vamos a empezar a calcular algunas integrales definidas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a calcular de pronto más adelante, para que me entiendan algo, vamos a calcular simplemente la integral definida, no vamos a calcular áreas. ¿Listo? Solo la integral definida por el momento. Más adelante vamos a calcular algunas áreas. Listo. Entonces, vamos con este primer ejemplo, que es la integral entre 1 y 3 de, digamos, por ejemplo, de 2x de x. Entonces nosotros, cuando nos presentan una integral definida, lo que hacemos primero es calcular la integral que tenemos aquí, que es la integral de 2x, ¿listo? Entonces lo que dice aquí el teorema es que calcule una primitiva. Sin embargo, pues yo por este ejemplo lo voy a hacer
calculando la integral directamente. Entonces, ¿quién es la integral de 2x? El 2 sale de la integral y la integral de x sería x al cuadrado sobre 2. Y esto lo evaluaríamos entre 1 y 3. Si observan aquí, se cancela el 2 que está multiplicando con el que está dividiendo. Alguien dirá, falta la constante de integración, pero recuerden que aquí es la integral definida que dice que basta con una primitiva, es decir, no es necesario la constante de integración. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a sumarle la constante de integración como para que no quede esto en el aire. Voy a sumarle la constante de integración para que se den cuenta que da lo mismo. Entonces, más la constante de integración evaluada la función entre 1 y 3. Entonces, ¿qué va a pasar? Se cancela el 2 y me queda x cuadrado más c y esto evaluado entre 1 y 3. Entonces, ¿qué significa evaluado entre 1 y 3? Entonces, miren lo que nos decía, que evaluado entre 1 y 3 lo que hacemos es evaluar lo que nos dio en el límite superior primero y menos la función evaluada en el límite inferior. Es decir, que ¿qué sería aquí? Voy a evaluar primero en el límite superior. ¿Quién es el límite superior? 3. Entonces, en lo que me dio aquí, donde va x, lo voy a reemplazar por 3. Entonces, ¿qué sería eso? Eso me daría igual, esta integral me daría igual, reemplazo la x por 3, me queda 3 al cuadrado más c. Luego escribo menos y luego dice que tengo que evaluar la función. Ya escribí el menos, voy a evaluar la función en el límite inferior. Es decir, para nuestro caso, voy a evaluar la función en 1. Pero como la función pues tiene una suma, necesitaría un corchete o un paréntesis que va a estar antecedido por ese menos. Entonces ahora en la función que me ha dado aquí, reemplazo la x por 1. Entonces me queda 1 al cuadrado más c y cierro el corchete. Entonces, eso es igual a 3 al cuadrado me da 9 más c. Acá me queda menos 1 al cuadrado es 1 más c. Ahora sí voy a eliminar los corchetes y me queda 9 más c menos, por más da menos, 1 menos por más da menos c. Si ustedes observan, siempre va a pasar esto. Más c menos c se cancela. Por eso les decía, no es necesario que sumen la constante de integración. Y por eso en el teorema dicen que f de x es solo una primitiva de la función del integrando. No se necesita sumarle la constante de integración. ¿Listo? Entonces, de ahora en adelante, cuando hablemos de integral definida, no vamos a sumar la constante de integración, pero solo en integrales definidas. Listo, entonces aquí nos queda el resultado va a ser 9 menos 1, que es 8. Por lo tanto, la integral definida nos da 8. Primera observación con integral definida. No es necesario sumar la constante de integración. Segunda observación con la integral definida. Cuando estamos hablando de una variable, entonces al hacer la integral definida ya no nos va a dar una función. Cuando hablábamos de integral indefinida, la integral era otra función. Por ejemplo, ¿quién era la integral de x al cuadrado? Era otra función que era x a la 3 sobre 3, bueno, más la constante de integración. De hecho, eran muchas funciones, no infinitas funciones. Pero aquí en integral definida no nos va a dar la integral una función, sino que la integral nos va a dar un número, que en este caso nos dio 8. ¿Listo? Entonces la integral definida va a dar como resultado un número. Listo. Entonces, vamos a hacer un segundo ejemplo. Entonces aquí la integral entre 0 y 2pi de seno de x por dx. No va a calcular el área,
Más adelante verán por qué estoy haciendo tanto énfasis en que no voy a calcular el área, sino que voy a calcular la integral definida. Entonces, ¿cómo sería la integral definida? Entonces, ¿quién es la primitiva o quién es una primitiva de seno de x? Entonces, la primitiva o una primitiva de seno de x es menos coseno de x. Como les decía, no es necesario sumar la constante de integración. Y esto lo voy a evaluar entre 0 y 2pi. ¿Listo? Entonces, dice el teorema que para la integral definida lo que hago es, primero la primitiva la evalúo en el límite de arriba y escribo luego menos y evalúo la primitiva en el límite de abajo. Entonces, ¿qué sería aquí? Menos, evaluando en el límite de arriba, nos queda menos coseno de 2pi. Ahora, menos de la fórmula y abro corchetes para escribir la función evaluada en el límite de abajo. Si evalúo la función en el límite de abajo me da menos coseno de 0. ¿Listo? Entonces esto es igual menos coseno de 2pi es 1. Aquí, si multiplicamos signos, menos por menos da más y el coseno de 0 también es 1. ¿Listo? Por lo tanto, menos 1 más 1 es 0. ¿Listo? Y nos queda que la integral definida es igual a 0. Como les decía, en este caso siempre nos va a dar como resultado un numerito. Listo, entonces ahora la integral entre 0 y 1 de Euler a la x por dx. Ojo, que las funciones que tome tienen que ser continuas en el intervalo que me están dando. Es decir, por ejemplo, en este caso, la función Euler a la x tiene que ser continua en el intervalo entre 0 y 1, pero la función Euler a la x siempre es continua. Listo, entonces la integral de Euler a la x o una primitiva de Euler a la x es el mismo Euler a la x. No es necesario sumar la constante de integración. Entonces esto evaluado entre 0 y 1. Entonces, primero evalúo la función en el límite superior, es decir, en 1, reemplazo la x por 1, entonces me queda Euler a la 1 menos la función evaluada en el límite de abajo, es decir, me queda Euler a la 0. ¿Listo? Y Euler a la 1 es Euler menos y Euler a la 0 es 1. Entonces el resultado es Euler menos 1. ¿Listo? Que eso lo pueden hacer en la calculadora, cuánto da directamente Euler menos 1, pero da únicamente un número. Bueno, muchachos, esta es la definición de integral definida, pero esa integral definida nos va a servir para hacer algunas aplicaciones. Entonces, la primera aplicación que vamos a ver acá de la integral definida es con ella cómo hallar el área entre dos curvas. Listo. Entonces, para que me comprendan cómo vamos a calcular el área entre dos curvas, les voy a hacer unos gráficos. ¿Listo? Entonces, supongamos que nosotros tenemos dos funciones de la siguiente forma. Entonces, digamos que por aquí tenemos una función, digamos que esa función hace eso, hace esto, ¿listo? Bueno, por aquí continúa y por acá también continúa, pero me va a interesar ese pedacito. Listo. Y tenemos a esta función, digamos que es de la forma que está despejado y que la función
es una función que la llamamos f y esa función depende de x. Y supongamos que tenemos otra función y la otra función hace lo siguiente, digamos que hace algo así. Entonces digamos que por acá sube, por acá también, ¿listo? Bueno, y entonces esas funciones, si observamos, tienen dos punticos en donde se están cortando, ¿listo? Entonces, esos dos punticos, podemos decir que el puntico de acá en el eje X tiene una coordenada en A y aquí en el eje X ese puntico, ese segundo puntico tiene una coordenada en B. ¿Listo? Entonces queremos calcular el área que me queda, que se me forma entre estas dos curvas, es decir, quiero calcular esta área de aquí. ¿Listo? Entonces, sucede que cuando eso sucede, se dice, bueno, perdón, acá olvidé decir que esta verde también es una función en donde está despejado y que la vamos a llamar g y g depende de la variable x. ¿Listo? Entonces, cada vez que nosotros queramos calcular esa área, la vamos a calcular de la siguiente forma. Entonces, el área entre esas dos curvas va a estar dada por la integral desde aquí hasta aquí, es decir, desde A hasta B, de la función que está por encima menos la función que está por debajo. Entonces, ¿qué función está por encima? Solo voy a mirar la parte amarilla. Entonces, ¿cuál es la parte de arriba de la región amarilla? La parte de arriba es roja. ¿Listo? Si ustedes ven, esta es la parte de arriba de esa región, ¿no? Esto de aquí, ¿no? Que esa es la función f de x menos la función que está por debajo. Entonces, si ustedes observan, la función que está por debajo es esta verde, ¿no? Que esa verde es g de x. Como f y g dependen de x, entonces integramos respecto a x, ¿listo? Y esa es el área que va a haber entre esas dos curvas, ¿listo? Otro escenario que se me puede presentar es el siguiente. Supongamos que nosotros tenemos dos funciones también, pero digamos que las funciones, digamos que tenemos una función así. Entonces esa función ya no va a ser y igual a f de x, sino que para que sea función debe estar de esta forma. X igual a f de y. ¿Listo? Es decir, vamos a tener despejado x y la función va a depender de y. ¿Listo? Y supongamos que tenemos otra curva que es esta de aquí. ¿Listo? Y entonces esa también va a tener la forma x igual a la otra, la voy a llamar g de y. Y supongamos que nos piden calcular cuál es esta área de aquí. ¿Listo? Entonces, esa área, si ustedes observan, aquí estas dos curvas se intersectan en este punto de aquí y en este punto de aquí. Entonces, aquí digamos que tiene una coordenada A y aquí en el eje Y. En el eje Y, miren que ya no es el eje X, es el eje Y. Entonces, aquí tiene una coordenada B. ¿Listo? Ya miro, es la coordenada en Y del punto de intersección. Entonces, ¿cómo voy a calcular el área entre esas dos curvas cuando se me presenten las dos curvas de esa forma? Entonces, las voy a calcular también como la integral entre A y B, pero ese A y ese B ya son la coordenada en Y de los puntos de intersección. ¿Listo? Y va a ser la función que está a la derecha
menos la función que está a la izquierda. Es decir, ¿quién está a la derecha? Miren la parte amarilla de la región. Entonces, ustedes ven la parte amarilla, la que está a la derecha en ese dibujo es la curva azul. ¿Y quién es la curva azul? La curva azul es G de Y. Y en la parte izquierda de esa función, de esa región, si ustedes ven el límite o la frontera, por así decirlo, de esa región es esta roja. ¿Y quién es esa roja? Esa roja es f de y, es decir, menos f de y. Y como las funciones dependen de y, entonces integro respecto a y. ¿Listo? Entonces, si la tengo una por encima y otra por debajo, como en el primer dibujo, si tengo una curva por encima y otra curva por debajo, entonces integro respecto a x. ¿Listo? Y a la de arriba, a la función que está por encima, le quito la función que está por debajo. Si tengo una curva que está a la derecha y otra curva que está a la izquierda, entonces voy a integrar ya no respecto a x, sino que integro respecto a y. Y a la función que está a la derecha le resto la función que está a la izquierda. En ese caso, las funciones deben depender de y. ¿Listo? Bueno, en otros casos es posible que ustedes tengan algo así. Es decir, digamos que tienen esto, esta curva. Y esta está dada por una función f y igual a f de x. Y que por aquí tienen otra curva que digamos que hace esto. Y esta es y igual a g de x. ¿Listo? Y ustedes quieren calcular el área que hay entre esas dos curvas, es decir, quieren calcular cuánto da esta área más esta área más esta área. Entonces, en esos casos, ustedes lo que deben hacer es partir el área como varias áreas. En este caso serían 3 áreas. Entonces, esta sería área 1, esta sería área 2 y esta sería área 3. Y el área total va a ser área 1 más área 2 más área 3. ¿Y quién va a ser área 1? Entonces, pues tendrían que calcular quiénes son los puntos de intersección de las curvas. ¿Listo? Entonces, digamos que la curva se intersectó por aquí, digamos que este puntico de aquí tenía coordenada en X, A, este de aquí digamos que era B, este de aquí era C y este de aquí era E. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se calcula el área 1? El área 1 va a ser la integral entre A y B. De la que está por encima, la que está por encima en el área 1, miren que en el área 1 la que está por encima es la roja. Entonces, ¿quién es la roja? Es f de x. Entonces sería f de x menos la que está por debajo. En esa región, la que está por debajo sería el azul, que el azul sería g de x, íntegro respecto a x. ¿Quién sería el área 2? Entonces sería la integral, si ustedes ven, el área 2 va desde aquí hasta aquí, es decir, desde B hasta C. La que está por encima, ¿quién es? Miren que en la región 2, la que está por encima sería el azul. ¿Que quién es la azul? Es g de x. Menos la que está por debajo. ¿Quién está por debajo? Miren que por debajo en 2 tenemos
La roja, ¿quién es la roja? La roja sería f de x. Como dependen de x, integro respecto a x. ¿Y quién sería el área 3? Pues va desde aquí hasta aquí, desde este punto hasta este otro. Es decir, que iría desde C hasta E. D, la que está por encima en la región 3 es la roja. Entonces sería f de x menos la que está por debajo, que en este caso sería el azul. Entonces menos g de x. ¿Listo? Y ese mismo escenario se le puede presentar con curvas en las que tenga que integrar respecto a y. ¿Listo? Entonces, recuerden, bajo este escenario integramos respecto a x, la que está por encima menos la que está por debajo. Bajo este escenario integramos respecto a y, la que está a la derecha menos la que está a la izquierda. ¿Listo? Entonces, generalmente, cuando ustedes tienen unas áreas, pueden calcularla de las dos formas, solo que siempre a veces es más fácil ver una forma que la otra. ¿Listo? Pero general, cuando se trata de áreas, usted puede calcular bien de esta forma o puede calcular despejando y haciendo y analizando bien su función, integrando respecto a y. ¿Listo? Pero haga la integral que a usted más se le facilite. ¿Listo? Bueno, entonces, dicho esto, esta es la teoría, vamos a proceder a hacer algunos ejemplos. Los ejemplos que vamos a hacer en esta clase van a estar solo limitados por una función y el eje X o el eje Y. En la próxima clase ya vemos algunos otros ejemplos más donde hayan más funciones que estén involucradas para calcular el área. Listo, entonces, por ejemplo, aquí una cosa, como estamos hablando de áreas, entonces el área nunca nos puede dar 0. Nunca nos puede dar un valor negativo porque es un área. Entonces al área no nos puede dar 0 ni nos puede dar un valor negativo. Y como estamos hablando de áreas, cuando terminemos de hacer la integral, pues decimos las unidades, decimos unidades cuadradas, porque depende si estamos hablando de centímetros o de kilómetros, de la región que nos estén hablando, en qué unidades está medida. ¿Listo? Entonces, para sin pérdida de generalidad, nosotros vamos a decir simplemente que son unidades cuadradas, porque se trata de áreas. Listo. Entonces, primero nos piden hallar el área integral entre 1, 4 de x menos 2 por dx. Acá depende mucho el planteamiento del ejercicio. En este ejercicio nos están diciendo hallar el área, ya no me están pidiendo calcular la integral definida. Si me estuvieran pidiendo calcular la integral definida, simplemente integro, evalúen el límite superior menos el límite inferior. Pero aquí no me están diciendo calcule la integral definida, sino que me están diciendo calcule el área. Como me están diciendo que calcule el área, lo primero que yo tengo que hacer para calcular un área es hacer el gráfico de la función. Entonces, ¿cuál función? El integrando. ¿Entre qué valores me interesa graficar? Entre 1 y 4. ¿Listo? Entonces vamos a hacer esa gráfica. Es decir, vamos a graficar y igual a x menos 2. X menos 2 es una recta. Para graficar una recta, lo único que necesitamos es 2 puntos. Por tabulación, las rectas se pueden graficar mediante tabulación con 2 puntos. Entonces, por ejemplo, como aquí me están diciendo que la calcule entre 1 y 4, entonces voy a evaluar la función en 1 y voy a evaluar la función en 4. Es decir, voy a calcular cuando x vale 1 y cuando x vale 4. Entonces, si yo reemplazo la x por 1, a ver, tenemos y igual a x menos 2 y vamos a reemplazar la x por 1. Entonces me queda 1 menos 2. 1 menos 2 es menos 1. Por lo tanto, para cuando x vale 1, y vale menos 1. ¿Listo? Ahora,
Si reemplazo la x por 4, me queda 4 menos 2 y 4 menos 2 me da 2. Entonces, cuando x vale 4, y vale 2. ¿Listo? Entonces, tomamos esta función, reemplazamos la x por 4 y reemplazamos la x por 1 para poder hallar sus valores. Y esa recta la voy a graficar. Ojo, esto lo hice por tabulación porque es una recta. Si fuera otro tipo de función, bueno, si fuera una parábola, tengo que hallarle el vértice. Y si fuera otro tipo de función, pues ahí sí tengo que hacerle todo el análisis de cálculo diferencial, hallar máximos, mínimos y todo eso para hacer una buena gráfica. Listo. Bueno, entonces tenemos por acá el eje X, por acá tenemos el eje Y. Listo, entonces vamos a graficar los punticos que me han dado. Entonces el primer punto es cuando X vale 1, Y vale menos 1. Entonces digamos que X, el 1 está por aquí y entonces el menos 1 estaría por aquí. Entonces el punto 1 menos 1 es este de aquí, ¿no? Ese es el punto. 1 para X menos 1 para Y. Ahora el punto 4,2. Entonces, si esto era 1, acá tenemos 2, 3, 4 para X y cuento 2 para Y. Subo 2. Entonces, 1 y 2 para Y. Entonces, aquí tendría el otro punto. Y trazo la recta que me pase por esos dos puntos. Y esa va a ser la gráfica de mi función. Listo. Entonces, esta va a ser mi función y igual a x cuadrado, perdón, a x menos 2. Listo. Entonces, esta es mi función y igual a x menos 2. Cuando me dicen calcule el área de y igual a x menos 2, lo que me están diciendo es calcule el área que hay entre esa función y el eje X, porque si observan, acá implícitamente estamos restando un 0 y 0 es el eje X, ¿listo? Entonces, como aquí tenemos el eje X, entonces lo que vamos a ver es el área que hay entre el eje X y esa recta. ¿Listo? Entonces, como vemos, el área que hay entre el eje X y esa recta son estos dos pedacitos. ¿Listo? El área que se me forma entre el eje X y esa recta. Bueno, entonces, como podemos observar, acá hay un punto de corte de la línea roja con el eje X, ¿cierto? Y ese punto de corte es fundamental. ¿Por qué razón? Porque si miramos a la izquierda de ese punto de corte, la función que está por encima es el eje X y la función que está por debajo es la función roja. Si miramos la derecha de ese punto de intersección, la función que está por encima es la roja y la que está por debajo es el eje X. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, tenemos que hallar ese punto de intersección. ¿Cómo hallamos ese punto de intersección? Para hallar ese punto de intersección, lo que hacemos es igualar la función roja a 0. ¿Por qué a 0? Porque los puntos de corte con el eje X son donde Y es igual a 0. Miren, ¿cuánto vale Y aquí en este punto? Pues Y vale 0. Por eso tengo que igualar la función a 0. ¿Quién es la función? La función es X menos 2 y lo igualo a 0. Entonces, despejando X de aquí, me queda que X es igual
a 2. ¿Listo? Entonces, el punto de intersección es x igual a 2. Entonces, el área que yo quiero calcular se me divide en dos partes, en área 1 y en área 2. Entonces, vamos a calcular quién es el área 1. El área 1 iría desde este punto de aquí, que quién es ese punto de aquí, aquí, ¿cuánto vale? ¿Vale? 1. Ojo, como voy a integrar respecto a x, tomo las coordenadas en x de los puntos, no tomo las coordenadas en y, tomo las coordenadas en x porque voy a integrar respecto a x. ¿Listo? Porque estoy mirando cuál es la que está por encima y cuál es la que está por debajo. Listo, entonces voy a mirar este punto en x tiene coordenada 1. Va desde 1 hasta este punto de aquí. ¿Qué coordenada tiene en x el punto de acá? Pues fue lo que hallé aquí, que el punto tiene coordenada en x 2. Entonces la integral va desde 1 hasta 2. De la función que está por encima, ¿cuál es la función que está por encima? Miren en esta parte amarilla. ¿Quién está por encima en esa parte amarilla? Sería este pedazo de aquí, que ese pedazo pertenece al eje X, ¿no? Y la coordenada o la función del eje X es, el eje X tiene como función y igual a 0. Por lo tanto, la función que está por encima es 0, menos la función que está por debajo. En esa parte amarilla, la función que está por debajo es la roja. ¿Quién es la función roja? La función roja es x menos 2. Es necesario el paréntesis porque el menos de la fórmula me va a cambiar los signos de la función. Y esto lo integro respecto a x. ¿Listo? Ahora, ¿quién va a ser el área 2? Entonces, centrémonos en 2. Entonces, la integral iría desde dónde hasta dónde. Iría desde este punto de aquí hasta este punto de aquí. Es decir, iría desde este punto de aquí, x vale 2, porque lo hallamos aquí. Porque lo hallamos aquí. Entonces iría desde 2 hasta este punto de aquí. ¿Cuánto vale este punto de aquí? Pues la integral nos decía que hasta 4, entonces por eso ese punto vale 4. ¿Listo? Porque la integral nos dijeron desde 1 hasta 4. Por eso estoy limitando hasta allí. Listo. De la función que está por encima. Entonces, la función que está por encima es la roja. ¿Quién es la roja? Es x menos 2, menos la función que está por debajo. Si miramos en el área 2, la función que está por debajo es esto. ¿Que eso quién es? Es el eje x. Y el eje x es y igual a 0. Entonces, por eso aquí le tenemos que restar 0. Y esto lo integro respecto a x. Entonces, podemos sacar una conclusión acá. Si nosotros estamos calculando el área entre una función y el eje x, entonces lo que hacemos es ver si la función está por encima o por debajo del eje x. ¿Por qué razón? Por lo siguiente. Vamos a seguir aquí y les voy a explicar lo siguiente. Entonces aquí nos queda integral entre 1 y 2. Aquí me queda, ese 0 no es necesario escribirlo, me queda menos x menos 2 por dx. Y aquí el área 2 sería la integral entre 2 y 4 de x menos 2 por dx. Entonces, muchachos, cuando les decía, cuando estamos calculando el área entre una función y el eje x, lo único que necesitamos hacer es ver si la función está por encima o por debajo del eje x. Si está por debajo del eje x, lo que hacemos es cambiarle de signo a la función. Por ejemplo, miren que en el área 1
la función estaba por debajo del eje X. Por lo tanto, a la función que nos dieron le cambiamos de signo, es decir, escribimos menos. En el área 2, la función estaba por encima del eje X. Por eso, lo único que hago es tomar la misma función sin cambiarle de signo. ¿Listo? Entonces, cuando la función está por encima del eje X, no le cambio de signo. Cuando está por debajo, le cambio de signo. Eso siempre lo hacemos cuando vamos a calcular el área entre una función y el eje X. Miro si la función está por encima o está por debajo del eje X. Si está por encima del eje X, no le cambio de signo. Si está por debajo del eje X, le tengo que cambiar de signo. Bueno, entonces aquí el área 1 me queda igual. Ese menos puede salir de la integral y me queda menos. La integral, si ustedes quieren, pueden hacerlo por partes o si quieren lo hacen directamente. Lo mismo que hacíamos en integrales, aquí puedo separar en dos integrales, entonces me queda menos la integral de x por dx. Este menos por este menos da más. Y el 2 puede salir de la integral y me queda la integral entre 1 y 2 de x. Si quieren hacerlo paso a paso, lo pueden hacer así. Menos, entonces la integral de x es x a la 2 sobre 2 evaluado entre 1 y 2, más la integral, acá hay un 1, ¿no? Entonces la integral de 1 es x evaluado entre 1 y 2. Recuerden que aquí no sumamos las constantes de integración. Listo. Entonces, lo primero que hacemos es evaluar la función arriba. Entonces me queda menos, este menos es este menos. X al cuadrado, es decir, 2 al cuadrado sobre 2, menos la función evaluada en el de abajo. Este menos es el de fórmula. Con este menos de aquí, menos por menos da más. 1 al cuadrado sobre 2. ¿Listo? Ahora sigue. Vamos a evaluar este en el de arriba menos ese en el de abajo. Entonces, ¿qué nos queda? Más. Evaluémoslo en el de arriba. Sería 2, cambio la x por 2, menos, ahora la evaluamos en el de abajo. 2 por 1. ¿Listo? Entonces, esto es igual a menos 2 al cuadrado es 4 sobre 2, 4 medios, ¿no? O bueno, escribamos el 4 medios para después hacer la suma de fraccionarios. Entonces me queda menos 4 medios más 1 al cuadrado es 1, más 1 medio, más 4, no, si era mejor aquí dejar. 4 sobre 2 es 2. Menos 2 por 1, 2. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí, si operamos menos 2, me da menos 4. Más 4 da 0. Es decir, que esto es igual a 1 medio. Unidades cuadradas, porque estoy hablando de áreas. ¿Listo? Bueno, ahora calculemos el área 2. El área 2 es igual la integral entre 2 y 4 de x menos 2. Esta sí la voy a hacer de una vez para que vean que tienen las dos opciones de hacerlo por partes o de hacerlo paso a paso o lo hacemos directamente. ¿Quién es la integral de x? X a la 2 sobre 2 menos la integral de 2, pues 2x. Y esto lo vamos a evaluar entre 2 y 4. Listo, entonces primero lo evalúo en 4. Si evaluamos esta función en 4, me va a dar igual 4 al cuadrado sobre 2 menos 2 por 4. Menos de fórmula, voy a abrir corchete para no confundirme. Voy a evaluar todo en 2. Entonces, ¿qué me queda? 2 al cuadrado sobre 2 menos
2 por 2. ¿Listo? Esto es igual. 4 al cuadrado es 4 por 4, 16, sobre 2, 16 sobre 2 da 8, menos 2 por 4, 8, menos, abro el corchete, 2 al cuadrado da 4, 4 sobre 2 da 2, ¿listo? Menos 2 por 2, 4, listo. 8 menos 8 se cancela. En el corchete me da, entonces me daría menos 2 menos 4 es menos 2. Y menos por menos es más, por lo tanto es 2 unidades cuadradas. Entonces, ¿quién va a ser el área total? El área total va a ser el área 1 más el área 2. ¿Listo? ¿Qué sería? Básicamente, un medio, bueno, lo voy a dejar sin unidades y al final se la sumo, más 2. El 2 está sobre 1, hacemos la suma de fraccionarios, entonces me queda 1 por 1, 1 más 2 por 2, 4 sobre 2 por 1, 2. Esto es igual a 5 medios unidades cuadradas. ¿Listo? Entonces, ese sería el área que nos estaban pidiendo. Entonces, ¿cuánto vale esa área? Da 5 medios unidades cuadradas. Obviamente, esto aquí eran dos triangulitos y a usted se le ocurre que es más fácil hallar el área calculando el área de los dos triangulitos y sumándolo, pues podía hacerlo. Sin embargo, pues la idea era como explicarles cómo sale eso desde el cálculo integral. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un segundo ejemplo. Entonces nos dice que hallar el área comprendida entre la parábola y igual a menos x cuadrado más 2x y el eje x. Listo. Entonces vamos a calcular esa área. Entonces lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es el gráfico. Entonces en este caso vamos a graficar la parábola menos x al cuadrado más 2x. Hay varias opciones para hacer la gráfica de una parábola. Puede ser, en este caso, podemos ver las traslaciones completando cuadrados. O la otra opción es hallando el vértice y los puntos de corte con el eje X, podría ser. Entonces vamos a hallar, para graficarla, vamos a hallar el vértice de esa parábola. Entonces el vértice, recuerden que el vértice de una parábola está ubicado en un punto cuya coordenada en x es menos b sobre 2a y la coordenada en y pues es f evaluado en menos b sobre 2a. Hay una formulita también para eso, pero pues no los quiero saturar con fórmulas. Bueno, entonces vamos a calcular el vértice. Entonces, calculemos cuánto es menos b sobre 2a. Bueno, si yo tengo la parábola y igual a menos x cuadrado más 2x, tengo que identificar quién es a y b y c. A es el coeficiente de x cuadrado, que en este caso es menos 1. B es el coeficiente de x, que en nuestro caso es 2. Y C es el término independiente. Si ustedes observan, en este caso no tenemos un término independiente, por lo tanto C sería 0. Entonces, ahora sí, ¿quién sería menos b sobre 2a? Sería menos, entonces sería menos b vale 2 sobre 2 por menos 1. Esto es, si realizamos aquí la multiplicación de signos, da menos por menos más y 2 sobre 2 da 1, ¿no?
Listo. Si quiere, pues hágalo paso a paso, pero pues el resultado es 1, ¿no? Listo. Entonces, ya tenemos que la coordenada en X del vértice es 1. Entonces, vamos a hallar la coordenada en Y. ¿Cómo se halla la coordenada en Y? Pues hallamos F de 1. ¿Quién sería F de 1? Pues vamos a la parábola que nos están dando, que es esta, y reemplazamos la X por 1. Entonces, si reemplazamos la X por 1, entonces escribe menos 1 al cuadrado. La X la estoy reemplazando por 1 más 2 por 1. Ojo que ese menos está por fuera del paréntesis, porque la X es 1. Entonces el 1 es el que escribo entre paréntesis, el menos me tiene que quedar por fuera. Entonces aquí me queda menos 1 al cuadrado es 1, más 2 por 1 es 2, menos 1 más 2, pues es 1. Entonces, ¿cuál es el vértice de nuestra parábola? Nuestro vértice está en la coordenada en X nos dio 1 y la coordenada en Y también nos dio 1. Entonces, la parábola tiene vértice en 1, 1. Entonces, ahora hallemos los puntos de corte con el eje X. Y si no tiene puntos de corte con el eje X, pues entonces hacemos una tablita para hallar otros dos puntos. Pero es muy importante los puntos de corte con el eje X, porque en este caso me están pidiendo hallar el área entre la parábola y el eje X. Entonces por eso voy a hallar los puntos de corte con el eje X. Entonces nuestra parábola es y igual a menos x cuadrado más 2x. ¿Cómo se hallan los puntos de corte con el eje x? En cálculo diferencial lo vimos. Para hallar los puntos de corte con el eje x reemplazamos y por 0. Entonces nos queda menos x al cuadrado más 2x. ¿Cómo resuelvo esta ecuación? Tengo que factorizarla. En este caso voy a factorizar, por ejemplo, el menos. Y como hay un factor común x, entonces voy a factorizar la menos x. Ahora, este menos, por este menos da más. Y x al cuadrado dividido x me da x. Ahora, este más por este menos me da menos. 2x dividido x me da 2. ¿Listo? Como esto es un producto y está igualado a 0, cada factor lo igualo a 0. Entonces me queda menos x igual a 0 y el otro factor x menos 2 igual a 0. De aquí despejo x, entonces en el primero me queda x igual a 0. Multipliquen todo por menos 1 para que se les quite ese menos. Entonces, si multiplico por menos, aquí me queda menos por menos me da más x y menos por 0, pues sigue siendo 0. Entonces, por lo tanto, x es igual a 0. En la otra despejamos. Ese 2 que está restando pasa a sumar. Entonces me queda x igual a 2. Por lo tanto, los puntos de corte con el eje x son 0 y 2. Vamos a graficar entonces. Ya tenemos puntos de corte con el eje x y tenemos el vértice de la parábola. Por lo tanto, podemos proceder a graficar nuestra función. Bueno, entonces, la función y igual a menos x cuadrado más 2x. El vértice está en el punto 1,1. Entonces, digamos que por acá está el 1 y por acá está el 1. ¿Listo? Entonces, este es el vértice, este puntico de acá. Ese es el vértice de la parábola. Y los puntos de corte con el eje X son x0, que sería este de aquí, x0, y x igual a 2, que sería este punto de aquí. Entonces, si nosotros trazáramos la parábola habría hacia abajo porque el coeficiente de x al cuadrado es negativo. Entonces, eso hace que la parábola abra hacia abajo. Entonces, grafiquemos esa parábola.
Bueno, ustedes disculparán. Creo que ustedes la pueden hacer más bonita si tienen mejor pulso. ¿Listo? Bueno, pero entonces me están diciendo, calcule el área que se forma en la región limitada por esta parábola y por el eje X. Entonces miren qué región se le encerró. Tengan en cuenta que esta parábola continúa hacia abajo, ¿no? Esto sigue por acá bajando. Entonces, ¿qué región se le encerró? Se le ha encerrado esta parte de acá. Entonces, esa es a la que le quiero calcular el área, porque esa fue la parte que se me encerró. A esa es a la que le quiero calcular el área. Entonces, vamos a calcular el área. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular el área? Pues tengo que saber desde dónde hasta dónde integro. Entonces, el área va a ser igual a la integral de, miren que iríamos, esa región va desde aquí hasta este punto de aquí. ¿Cuánto vale ese punto acá? Pues vale 0, ya lo hallamos. ¿Cuánto vale acá? Vale 2, que también lo hallamos por acá. Ahora les decía yo, lo único que tienen que hacer cuando están calculando el área que se le encierra con una función y el eje X es mirar si la función está por encima o por debajo del eje X. Esta función está por encima. Por lo tanto, no le cambio de signo a la función, la dejo igual. Entonces me queda menos x al cuadrado más 2x. Listo. U otra forma de hacerlo, mire en la región quién está por encima y quién está por debajo. ¿Quién está por encima? Pues miren que en esa región amarilla la que está por encima es la roja, que es menos x al cuadrado más 2x. Menos la función que está por debajo. ¿Quién está por debajo? El eje X. Y el eje X tiene como ecuación y igual a 0. Entonces le restaría 0 a esto, pero como el 0 no es necesario escribirlo, entonces solamente integro respecto a X y ya está. Cualquiera de las dos formas que usted lo vea. Listo, entonces vamos a integrar. Entonces me queda la integral de menos x al cuadrado, ya la podemos hacer. Nos queda menos la integral de x al cuadrado es x a la 3 sobre 3 más la integral de 2x. ¿Cuál es la integral de 2x? Es 2x a la 2 sobre 2. Bueno, lo voy a escribir para que no se me vayan a perder, pero nótese que aquí se cancela el 2. Listo, y esto evaluado entre 0 y 2. Entonces ya no sumamos la constante, sino que escribimos los límites de integración. Entonces, me da menos x a la 3 sobre 3 más x a la 2 evaluado entre 0 y 2. Listo. Entonces, evaluémoslo en 2. Entonces, el área me va a dar igual. La función evaluada en 2 sería menos 2 a la 3 sobre 3 más la x la reemplazo por 2 y me queda 2 a la 2. Menos, abro corchete, ahora evalúo la función en 0. Entonces me queda 0 a la 3 sobre 3 más 0 a la 2. Entonces, si ustedes observan, aquí me queda menos. 2 a la 3 es 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8 tercios más 2 al cuadrado, que es 4. Y cuando calculan 0 a la 3 da 0, sobre 3 da 0, más 0 es 0, es decir, este corchete da 0. ¿Listo? Entonces, solo tengo que hacer esta operación, este 4 está sobre 1. Entonces, menos 8 por 1 da menos 8, más 4 por 3, 12, y esto está sobre 3 por 1, 3. 12 menos 8 es 4 tercios. Y recuerden que como es un área, ponemos las unidades cuadradas. Listo, muchachos. Y este sería el área que se me ha formado entre esa parábola y el eje X. ¿Listo? Tercero, por ejemplo,
Hallar el área comprendida entre las regiones y igual raíz de x, el eje y y las rectas y igual 1 y y igual 2. ¿Listo? Entonces, primero que todo, tengo que graficar todo esto para poder identificar qué región es la que se me va a quedar encerradita para poder calcular el área. Listo. Entonces, vamos a graficar. Bueno, una cosa. Aquí me están diciendo que una de las regiones, o perdón, una de las curvas que me va a limitar mi ejercicio es el eje Y. Por eso el eje Y lo voy a pintar de distinto color. ¿Listo? Listo. Entonces, el área que se forma entre el eje X por ningún momento dice que va a aparecer dentro de la región. Entonces voy a pintar el eje X, pero ese eje X es como imaginario. ¿Listo? Es solo para poderme ubicar, porque no tiene nada que ver con mi región ese eje X. ¿Listo? Bueno, otra cosa que tengo que graficar es la recta y igual a 1. Entonces la recta y igual a 1, entonces digamos que y igual a 1 está por acá, entonces la recta y igual a 1 sería esta. Entonces y igual a 1. El eje Y que tiene que ver con mi región tiene por ecuación x igual a 0. ¿Listo? Bueno, otra cosa que tengo que tener en cuenta en mi región es y igual a 2. Entonces, vamos a graficar y igual a 2. Entonces, y igual a 2, si el 2 está por acá, esto sería y igual 2. Fíjense que hasta ahora no me ha quedado nada encerrado. Listo, ya tengo el eje y igual a 1, y igual a 2. Me hace falta esta, y igual a raíz de x. Si ustedes miran la tabla de la gráfica de funciones básicas que tenemos ahí en WordPress, pueden ver cuál es la gráfica de y igual a raíz de x. ¿Listo? Pero pues cuando x vale 0, y vale 0. Cuando x vale 1, la raíz cuadrada de 1 es 1. Y cuando x vale 4, la raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces por acá está 4, la raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces la parábola o la semiparábola pasa por estos tres puntos y haría algo más o menos así. Entonces la gráfica de la roja es y igual a raíz de x. Ahora sí, miren entre las funciones que me dieron, miren, el eje X no lo miren, porque el eje X lo pinté allí como para ubicarme, pero realmente lo que tengo que mirar es la línea roja, la línea azul, la línea verde y esta línea de colores que es el eje Y. ¿Qué se les encerró entre esas cuatro funciones? Si ustedes ven, lo que se encierra entre las cuatro funciones que quede totalmente encerrado, pues es esto. Alguien dirá,
¿Y por qué esta parte no? Porque dice que tiene que estar entre y igual a 1 y y igual 2. Y esta parte de aquí no está entre y igual 1 ni y igual 2. ¿Listo? Listo. Entonces esta de aquí es el área que me están pidiendo calcular, esa región amarilla. ¿Listo? De esa región amarilla quiero calcular el área. Entonces, en este punto hay dos formas de calcular esta área. Una es integrando respecto a X y otra es integrando respecto a Y. Supongamos por un momento que yo quiero integrar respecto a X. Entonces tengo que mirar quién está por encima y quién está por debajo. Miren la región amarilla. ¿Quién está por encima? Está clarísimo que la función que está por encima es la región verde. Pero ¿quién está por debajo? En esa región amarilla hay dos funciones que están por debajo, que es la azul y la roja. Eso me obligaría a que si yo voy a integrar respecto a X, tengo que partir la región en dos para calcular el área 1 y el área 2, para que en cada región me quede solo una por encima y una por debajo. En la primera, en área 1, calcularía la integral que va desde el eje Y hasta este punto de aquí, donde estoy cortando. Y en el área 2 calcularía la integral que va desde donde estoy cortando hasta el punto rojo de aquí. ¿Listo? Integro respecto a X. Y la que está por encima en la región 1 es la verde y la que está por debajo es la azul. Y en la región 2, la que está por encima es la verde y la que está por debajo es la roja. Esa es una opción para calcular esa área. Otra opción que me parece un poco más práctica para este caso es no ver la gráfica como la función que está por encima y la función que está por debajo, sino la función que está a la derecha y la que está a la izquierda. Es decir, si ustedes ven este ejercicio, en la parte derecha de la región amarilla, en la parte derecha, solo está la función roja, en la parte derecha. Y en la parte izquierda, solo está el eje Y. ¿Listo? Y entonces ahí solo me va a salir una integral. Por eso esa integral, esta área la voy a calcular solo con una integral. Pero ahora ya no voy a integrar respecto a X, sino que voy a integrar respecto a Y. Entonces, ¿desde dónde va mi integral? La integral iría, como voy a integrar respecto a Y, miro desde abajo hacia arriba los números donde voy a integrar. Es decir, yo voy a integrar desde aquí hasta aquí. ¿Cuánto vale aquí? Aquí vale 1 en Y. ¿Y cuánto vale arriba? En Y. Arriba en Y vale 2. Por eso la integral va desde 1 hasta 2. De la curva que está a la derecha, ¿quién está a la derecha? A la derecha, en esa región amarilla, podemos observar que a la derecha tenemos la curva roja. El límite de la derecha, la frontera de la derecha es la curva roja. La curva roja es y igual a raíz de x, pero cuidado, porque yo aquí no puedo escribir raíz de x. ¿Por qué no? Porque voy a integrar respecto a y. Por lo tanto, lo que escribo aquí tiene que depender de y. Bueno, entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si yo tengo y igual a raíz de x, tengo que despejar x. Entonces, como despejo x de aquí, pues elevo al cuadrado a ambos lados y me queda que y cuadrado es igual a la raíz de x al cuadrado. El cuadrado se me va con la raíz y me queda que y cuadrado es igual a x. Como ya despejé x, entonces este y cuadrado es el que voy a escribir acá en la integral.
Ahora sí, menos la que está a la izquierda. ¿Y quién está a la izquierda? Pues en la izquierda tengo el eje Y, que el eje Y tiene como ecuación x igual a 0. ¿Listo? Y esto lo integro respecto a Y. Entonces, conclusión, cuando ustedes están integrando respecto a y quieren integrar una curva que está a la derecha del eje Y, entonces solo toman la función con signo positivo. Si la función estuviera a la izquierda del eje Y, le cambian de signo a la función. O la otra alternativa es hacer lo que hicimos acá. Mire quién está a la izquierda, perdón, quién está a la derecha, menos lo que tiene la izquierda. En este caso, a la derecha teníamos la roja, por eso la escribí positiva, y a la izquierda teníamos el eje Y, que es x igual a 0, por eso lo escribí negativo. Listo, entonces, esta área me va a dar la integral de y cuadrado es y a la 3 sobre 3, y eso lo voy a evaluar entre 1 y 2. Entonces, evaluado en 2 me da 2 a la 3 sobre 3 menos evaluado en 1 me daría 1 a la 3 sobre 3. 2 a la 3 es 8 sobre 3 menos 1 a la 1 sobre 3. Como son fraccionarios homogéneos, sobreopero. 8 menos 1 da 7 sobre 3 unidades cuadradas porque estoy hablando de un área. ¿Listo? Bueno, entonces ese sería como un tercer ejemplo. Recuerden que si tienen dudas me van preguntando en Classroom. Listo. Entonces el cuarto ejemplo dice que hallar el área comprendida entre la parábola y cuadrado igual a 2x menos 1 y las rectas x igual 1, 2x menos 5 igual 0 y y igual 0. Listo. Entonces voy a graficar cada una de estas. ¿Listo? Entonces, para empezar, observo que y igual 0, y igual 0 es el eje X. Entonces, el eje X va a estar involucrado dentro de mi región. Por eso lo voy a graficar de un color diferente. Entonces, esto es y igual 0, que es el mismo eje X. Listo. El eje Y no está involucrado dentro de mi región. Lo voy a graficar para ubicarme. Pero ese eje Y a la larga es imaginario. ¿Listo? Este es el eje Y, que tiene como ecuación x igual 0. Pero pues el eje Y no está involucrado dentro de mi región. Por eso simplemente pues lo voy a dejar allí. Listo. Bueno, ahora, otro que veo fácil por el momento graficar es este x igual a 1. Entonces, x igual a 1. Este es el 1. Entonces, esto sería x igual a 1. Listo. Esta de aquí, 2x menos 5 igual 0, a la larga es una recta. Fíjense que si yo despejo x me queda 2x igual, el 5 está restando, pasa a sumar, el 2 está multiplicando, pasa a dividir, es igual a 5 medios. ¿Listo? Entonces a la larga es la recta x igual a 5 medios, que es 2.5. Entonces esta es la recta x igual a 5 medios. Miren lo que hemos pintado, hasta ahorita no se me encierra nada. Listo. Y ahora vamos a graficar esto de aquí.
eso es una parábola, ¿listo? Despejando y, me queda que y es igual a más o menos la raíz de 2x menos 1, ¿listo? Porque saco raíz cuadrada a ambos lados y por sacar raíz cuadrada digo más o menos. Entonces voy a graficar, por ejemplo, eh, para graficar, por ejemplo, con una tabulación, tengo que darle a x em, valores que no me den dentro de la raíz, valores negativos, porque si no me va a dar una inconsistencia. ¿Listo? Bueno, entonces, lo primero que voy a hacer es mirar dónde es igual esto a 0. Entonces miro dónde 2x menos 1 es igual a 0 para hallar los puntos de corte con el eje x. 2x menos 1 igual a 0. Entonces me queda que el 1 está restando, pasa a sumar. Entonces me queda 2x igual a 1. Y despejando x, bueno, me queda x igual a 1/2. Entonces esa parábola tiene corte en el eje x en 1/2, que de hecho sería como el mismo vértice, ¿no? Entonces aquí en 1/2 grafico el vértice de la parábola. ¿Listo? Bueno, y ahora le doy valores a x, por ejemplo, cuando x vale 1. Entonces, si x vale 1, reemplazamos aquí y me queda en y igual a más o menos raíz de 2 por 1 menos 1. Listo, 2 por 1, 2, menos 1, 1. Entonces me queda más o menos 1. Entonces me queda que cuando x vale 1, y vale más o menos 1. Listo, entonces más o menos 1. Entonces, cuando x vale 1, y vale más o menos 1. O este punto o este punto. ¿Listo? Pero como me están diciendo que una de las limitantes es el eje X, eso quiere decir que bien tomo la parte de encima o bien tomo la parte de abajo. Por conveniencia yo voy a tomar únicamente la parte de encima. ¿Listo? ¿Por qué hago eso? Porque una de las limitantes es que y es igual a 0, es decir, el eje X. Por eso tomo o lo de arriba o lo de abajo, porque si no se me parten dos. ¿Listo? Entonces, la de arriba o la de abajo. Entonces, por eso estoy tomando solo uno. Entonces, básicamente lo que les estoy diciendo con esto es que no vamos a tomar el más o menos de la raíz, sino que solo vamos a tomar el más. ¿Listo? Bueno, y por ejemplo, cuando x vale 5 medios para poder ver dónde se corta con la gráfica, con la, con la recta verde, entonces me queda y igual, bueno, les decía que solo vamos a tomar la de arriba, entonces me queda 2 por 5 medios menos 1. Entonces cancelamos el 2. 5 menos 1 me da 4 y la raíz de 4 sería 2. El resultado sería más o menos 2, pero como solo estamos tomando la de arriba, entonces vamos a tomar el más 2. Es decir, que cuando x vale 5 medios, que es en la recta verde, y vale 2. Es decir, esto por acá. ¿Listo? Bueno, y más o menos, esta sería la gráfica de y cuadrado igual a 2x menos 1, que a la larga es y igual a raíz de 2x menos 1, porque solo estamos tomando la parte de arriba. ¿Listo? Entonces, ahora sí, miren qué región se nos ha formado. Entonces, entre esas, todas esas se nos ha limitado por la parte verde, perdón, amarilla que estamos sombreando acá. Alguien dirá,
¿Por qué esta parte no la tomo? Porque el ejercicio dice que tengo que limitar x entre 1 y 5 medios. Y esta parte de aquí no está entre 1 y 5 medios. ¿Listo? Entonces, por eso esa partecita no la tomo. Bueno, entonces vamos a hacer el área de esta región de acá. Entonces, esa región de acá nos queda fácil mirar cuál es la curva que está por encima y cuál es la curva que está por debajo, ¿no? Entonces, vamos a integrar respecto a x. ¿Cómo sería entonces el área? Entonces, como se me está alimentando por el eje X, y ustedes ven que esa región amarilla está por encima del eje X. ¿Listo? Entonces, por eso voy a tomar la función positiva. Entonces, voy a tomar la integral entre. Miren que esa región amarilla está entre este valor y este valor. Es decir, está entre 1 y 5 medios. ¿Y quién es la función que está por encima? La función que está por encima en esa región amarilla es la roja, que es raíz de 2x menos 1. Tiene que estar despejado y porque voy a integrar respecto a x, porque estoy mirando cuál está por encima y cuál está por debajo. Cuando yo miro cuál está por encima y cuál está por debajo, tiene que estar despejado y. Si miro cuál está a la derecha y cuál está a la izquierda, tengo que tener despejado x. Listo. ¿Cuál está por debajo? Pues por debajo está el eje x, que es y igual a 0. Entonces esto menos 0 y estoy integrando respecto a x. Entonces esto me da la integral entre 1 y 5 medios de la raíz de 2x menos 1. Y esto por dx. Ojo con esto aquí, que es algo que en los otros ejercicios no me había salido. Aquí debo calcular esta integral. Para calcular esta integral debo hacer una sustitución. Entonces, ¿qué sustitución voy a hacer? Voy a hacer la sustitución u igual a lo que hay dentro de la raíz, es decir, 2x menos 1. Con eso, ¿quién sería de u? La derivada de 2x menos 1 sería, la derivada de 2x es 2 por dx. El 2 que está multiplicando pasa a dividir y me queda que du sobre 2 es igual a dx. Pero, miren que cuando yo planteé la integral, yo les dije, ¿entre qué varía x? Varía entre x igual a 1 y x igual a 5 medios. Es decir, que acá están diciendo que están integrando entre x igual a 1 y entre x igual a 5 medios. Es decir, que para escribir esa integral, yo ya no puedo escribir que x varía entre 1 y 5 medios, porque ya no voy a usar en mi integral x, sino que voy a usar en mi integral u. Entonces, ¿qué es lo que hago cuando se me presenta algo así? Pues si yo hice una sustitución, debo tener los límites de integración acordes a la sustitución. ¿Qué quiere decir eso? Yo hice la sustitución u igual a 2x menos 1. Y como x va entre 1 y 5 medios, entonces tengo que mirar qué pasa cuando x vale 1 y qué pasa cuando x vale 5 medios. Entonces, cuando x vale 1, voy y reemplazo aquí. ¿Y qué me queda? Me queda u igual a 2 por 1 menos 1. Entonces me queda que u es igual a 2 por 1 a 2 menos 1. Me queda que u es igual a 1. Entonces, cuando x vale 1, u también vale 1. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa cuando x es igual a 5 medios? Entonces reemplacemos, me queda u igual a 2 por 5 medios menos 1. El 2 se cancela con el 2 y me queda
5 menos 1, que es 4. Entonces, cuando x vale 5 medios, u vale 4. Por lo tanto, la integral ya no iría entre x igual a 1 y x igual a 5 medios, sino que iría entre u igual a 1 y u igual a 4. Es decir, que el área me va a quedar igual a. Entonces, el área me queda igual a. Integral, como yo ya voy a usar u, escribo cuánto me dio la u. Entonces, cuando x, miren, aquí decía el ejercicio, cuando x vale 1. Acá decía el ejercicio, cuando x vale 1. Entonces ya no va a ser cuando x vale 1, sino que miren que cuando x vale 1, u vale 1. Entonces cuando u vale 1. Y el límite superior decía que era x igual a 5 medios. Pero cuando x da 5 medios, u vale 4. Entonces ahora el límite superior va a ser 4. Y entonces escribo la sustitución que hice. Entonces me queda raíz de 2x menos 1. ¿Pero quién es 2x menos 1? U. Por dx, ¿quién es dx? Miren que dx es du sobre 2. Ese 1 medio sale de la integral y me queda 1 medio por la integral entre 1 y 4 de la raíz de u por du. Entonces eso es igual a 1 medio. La integral de raíz de u la pueden hacer escribiendo u elevado a la 1 medio. Y entonces la integral de u en la 1 medio es 1 medio, le suman un 1 al exponente, entonces queda u a la 3 medios sobre 3 medios. Y esto evaluado entre 1 y 4. Entonces esto me da 1 medio. Esta u está sobre 1. Aplicando ley de orejas acá, si aplicamos ley de orejas acá, ojo con esto, que muchos llegan y yo no sé por qué hacen ley de orejas con el exponente, no. Entonces, esta u la multiplicamos por 2 y este 1 lo multiplicamos por 3. ¿Listo? Entonces, me queda 2u a la 3 medios sobre 3 por 1, 3. Y se cancela, bueno, y esto evaluado entre 1 y 4. Y ahora sí, se cancela el 2 y me queda u a la 3 medios sobre 3 evaluado entre 1 y 4. Entonces ahora sí, evaluemos. Evaluado en 4, ¿qué sería? 4 a la 3 medios sobre 3 menos 1 a la 3 medios sobre 3. ¿Listo? Entonces, 4 a la 3 medios es lo mismo que tener raíz cuadrada de 4 a la 3 sobre 3 menos 1 a la 3 medios, si sabemos que es 1 sobre 3. 4 a la 3 es 4 por 4, 16 y 16 por 4, 64, es decir, la raíz cuadrada de 64 sobre 3 menos 1/3. La raíz cuadrada de 64 es 8 sobre 3 menos 1/3. Y esto me da 7/3 unidades cuadradas porque estoy hablando de un área. Listo, muchachos. Entonces, cada vez que ustedes hacen una sustitución, tienen que tener en cuenta eso, que ya el límite inferior y superior de la integral definida les va a cambiar. Otra alternativa para hacer esto es que
No escriban los límites de integración, sino que primero resuelvan la integral indefinida, es decir, sin límites de integración, y después vuelvan a su variable original, volviendo a decir quién es u, que todo le quede en términos de x, y por último, reemplazar entre límite inferior y superior. Pero eso es un método que si bien está, pues estaría bien hecho, pero ojo porque siempre que hacen eso cometen errores de escritura matemática que no recomendaría, ¿no? Entonces yo prefiero que lo hagan de esta forma. Además, si lo hacemos de esta forma, nos libramos de volver a la variable. Eh, como tarea, la tarea que voy a poner para la próxima clase es opcional y es que calculen el área de cualquier curva y entre cualquier curva y el eje Y. Es decir, que calculen, por ejemplo, que haya una curva así y el eje Y y que calculen cuánto les da esta área. Algo así quiero que me calculen. ¿Listo? Entonces, entre una curva y el eje Y. Esa es la tarea. Es opcional para los que quieran tercer nota del segundo corte. ¿Listo? Es opcional. Bueno, muchachos, entonces, la próxima clase, videíto de un área entre una curva y el eje Y. Por favor, juiciositos trabajando en eso. Nos vemos en la próxima clase.